latinoamericana como proyecto emergente que va a ser el tema de la clase de hoy día. Nosotros ya habíamos conversado que la filosofía en América ha estado presente, la filosofía europea ha estado presente desde el momento mismo que llegaron los colonizadores, pero también en conversaciones informales hemos conversado de que aquí había culturas importantes desarrolladas y que también había un pensamiento filosófico y que esa filosofía americanista no los considera todavía y que yo pienso que hay que integrarlos. Los seres humanos en los grupos sociales, no todos ya alcanzan el nivel de hacer filosofía. Así nos lo va a decir después Salazar Bondi. Se requieren condiciones previas. Aristóteles nos va a decir que los pueblos también empiezan a filosofar cuando ya han alcanzado a satisfacer sus necesidades elementales. Claro, imagínense un pueblo un grupo de gente que vive en un mundo donde son presas también, son parte de la cadena alimenticia. Entonces el ser humano vive todos los días tratando de, primero, buscar su comida, cazar su comida, luego que obtener la comida, tener también un lugar donde guarecerse durante la noche, defenderse de los posibles depredadores, procurarse habitación y darle seguridad también a su familia. Alimentación, vestuario y habitación, que son las tres necesidades vitales. Entonces, un pueblo que tiene poco desarrollo no tiene tiempo para hacer filosofía, no tiene tiempo para mirar las flores, no tiene tiempo para mirar al cielo. Entonces, ¿cuándo los pueblos alcanzan a tener filosofía? Cuando estas necesidades materiales están satisfechas y los pueblos tienen tiempo para darse cuenta del mundo que está a su alrededor. Entonces, en América Latina tampoco nos vamos a engañar. En nuestra América, no todas las culturas pueden decir que tuvieron un pensamiento original. Había culturas demasiado primitivas que, aunque tuvieran mitos para explicar lo que sucedía a su alrededor, no tenían un conocimiento cierto que se pueda llamar pensamiento o que se pueda llamar filosofía. Las culturas grandes sí tenían su respuesta y lo podemos ver eso, por ejemplo, con el rito de enterrar a los muertos. ¿Qué significa enterrar a los muertos? No, puede significar que lo están sembrando. Ellos vieron, entonces, cuando hacen eso, tal vez ellos se dieron cuenta que, entonces, que ya que las semillas de las plantas caen de la tierra y la semilla surge una nueva planta. Entonces, tal vez sea el intento de plantar al fallecido esperando que sobreviva. Y si no es en este mundo, tal vez en otro mundo. Ahora, eso también requiere refinar la idea, pues no va, en este mundo no va a aparecer. ¿Y por qué no apareció? Ah, porque aparece en otro mundo. Entonces ya eso significa también pensar que hay otros mundos paralelos a este, o en otras formas del mundo, en otras instancias. Entonces, eso ya es reflexión filosófica. Y los pueblos americanos no todos lograron tener este mismo nivel de reflexión. Pero en las grandes culturas sí hubo pensamiento filosófico, tenemos también que considerarlo. Ahora, para los amantes de la filosofía europea, para ellos la filosofía comenzó en América cuando llegaron los conquistadores que trajeron la escolástica. Les conté en las primeras clases, les he ido contando cuáles fueron los propósitos de la escolástica, que fueron validar la conquista y someter a los indígenas mediante los argumentos para que ellos obedecieran al rey de España, se lo asumieran como su rey y también para que acataran la doctrina católica. Después de la escolástica, no alcanzamos a decir allí algo que la escolástica no llegó de una sola vez, fueron tres oleadas distintas, con tres escolásticas bastante diferentes unas de otras. Pero por lo menos quedémonos con que llegó la escolástica, la filosofía medieval, o la pseudo filosofía medieval, a América también. Y esa fue la primera filosofía que encontraron acá, se encuentra acá en América y la trajeron los europeos, pero con una finalidad de mantener, legalizar primero la conquista y mantener a los pueblos americanos bajo la tutela del rey de España y de la Iglesia Católica. Después llegaron otras filosofías como la Ilustración y luego más adelante también fueron llegando otras como el positivismo filosófico que aquí todavía no hemos nombrado, pero que también cumplió un rol en la mentalidad de, lo, en la mentalidad de los investigadores, de los estudiosos de la filosofía en América. ¿Ya? Pero sabemos también que la filosofía que llegó no era un filosofar nuevo. Lo que esta filosofía que llegaba a América, lo que se hacía era tomar esta filosofía, estudiarla, aprenderla, replicarla, seguir trabajando esa filosofía, continuar con estos mismos problemas
que eran propios del viejo mundo, no eran propios de América. Entonces los grandes filósofos que hubo en América hacían esto, tomaban esas las doctrinas que llegaban acá y las trataban de adaptar aquí al continente americano, pero generalmente eran simplemente replicar lo que se decía en Europa y continuar debatiendo los grandes problemas que ocupaban al viejo mundo con la idea de que el ser humano es universal y que lo que pasa con Europa es lo que vale y lo que importa, lo que hay acá. América tiene que seguir lo que Europa indica, porque ya está la cultura, ya está la civilización. Entonces, en este sentido, y estamos también haciendo una especie de resumen de lo que ya hemos visto. En este sentido, entonces, los autores hablan de filosofía en América y filosofía de América. Entonces, por favor, ustedes mantengan este concepto en su mente. Si alguien le dice que ha habido filosofía en América, tiene razón. Ha habido filosofía en América desde el momento mismo en que llegaron los europeos trayendo la escolástica. Y luego los distintos movimientos después. Sí, sí ha habido filosofía en América, pero filosofía de América o para América, esa no ha habido. ¿Ya? O sea, esa hubo mucho después. Entonces, eso es lo que vamos a conversar ahora entonces. ¿Ya? No se trata de aquí de que haya filosofía en América, a nosotros nos interesa que haya filosofía de América o para América. ¿Ya? Y este tema es una cuestión reciente en el tiempo. A eso nos vamos a dedicar entonces lo que queda, lo que sigue esta clase. Para muchos autores hay cierto consenso en que la filosofía latinoamericana, yo lo digo así, cuando ustedes encuentren, busquen filosofía, van a encontrar filosofía latinoamericana. Yo digo que se debe llamar filosofía americanista y no latino, porque latino, como les conté en algún minuto, hace referencia al Imperio Romano. Nosotros no somos latinos. Nosotros, los españoles son latinos, los europeos son latinos, los italianos son latinos, pero nosotros no, nosotros somos americanos. Entonces, por eso yo digo, prefiero hablar de filosofía americanista, pero los filósofos actuales hablan de filosofía latinoamericana, por eso usé el término, porque estamos hablando de cómo la ven los demás filósofos. Entonces, la filosofía latinoamericana es propiamente tal, entonces, para muchos autores surge cuando las personas en América, los primeros pensadores, empezaron a preguntarse por la posibilidad de que haya una filosofía en América y una filosofía que pueda llamarse que es americana. ¿Sí? Es decir, no una filosofía de América, sino una filosofía en América, perdón, no una filosofía de América para América. Entonces, cuando los filósofos americanos se hacen esa pregunta, se están separando de la filosofía que se ha hecho tradicionalmente y están dando un paso nuevo. Están preguntando si puede haber una filosofía que se llame filosofía americanista, cuyo centro de la reflexión sea este continente con sus grandes problemas. Más que problema debería ser como sus grandes preocupaciones. Eso debía haber dicho. Y hay pensadores importantes en el siglo XVIII, en el siglo XIX. José Enrique Rodó, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Augusto Salazar Bondi, Enrique Dussel, y otros pensadores que también no alcanzamos a nombrar ni hemos alcanzado a estudiar. Pero ustedes cuando sigan en esto van a encontrar más información de ellos y van a conocer también su pensamiento. Todos estos personajes como Enrique Rodó, José Vasconcelos, están en el siglo XIX, a inicio del siglo XX tal vez ya, y ellos tienen una preocupación también por el hombre americano. Hay una tesis que yo he sostenido, un trabajo que estoy haciendo hace mucho tiempo, porque para mí hay un hito en América que marca el nacimiento del pensamiento americanista, y este hito es la Revolución Mexicana. Cuando ocurrió la Revolución Mexicana, ocurrió un hecho inédito en el resto del mundo, en el mundo, para el mundo en realidad, pero el mundo ha tratado de opacarlo. ¿Por qué han tratado de opacar a la Revolución Mexicana? Porque la Revolución Mexicana habla de tierra para el que la trabaja, justicia social para los pobres, alimento para la gente que padece de pobreza, un buen pago, justicia social. ¿Y eso a qué suena? Suena a socialismo. Entonces, a las sociedades no les conviene hablar de la Revolución Mexicana ni exalzarla mucho, porque llama a eso, a conquistar la tierra, a repartir la tierra entre los que la trabajan, a hacer justicia social.
En cambio, la Revolución Francesa, que se le da mucho énfasis en todas las escuelas de estudio de la Revolución Francesa, porque defiende, porque promueve los derechos de libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular. ¿Y por qué es interesante eso? Porque esas son las ideas que promueve el liberalismo, porque son los que gobiernan hoy día. Entonces, la Revolución Mexicana es un modelo de liberalismo, promueve un modelo liberal. En cambio, la Revolución Mexicana promueve un movimiento indigenista y americanista de justicia social. Alguna vez, espero que nos encontremos por ahí en alguna ponencia donde presente estas ideas. Para mí, ahí empezó la filosofía como consecuencia de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces, en todos los filósofos de la filosofía americanista, cuando esto ha ido comenzando, había cierto tema central que es el que se comparte. Y es tratar de entender la experiencia nuestra, la experiencia de América como continente, pero no siguiendo modelos europeos, sino tratar de entender lo que aquí pasa en América, cómo somos, explicar los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, explicar la conducta de los pueblos, no siguiendo modelos europeos, porque estos modelos europeos no calzan. No sé si ustedes alguna vez si quieren comprar ropa china, ustedes pueden comprarse, yo tengo ropa XL, pero si me compro un pantalón chino o una camisa china, XL no me sirve porque me queda apretada, tengo que comprar doble XL. Y mi talla es XL para ropa de acá. Porque los cuerpos chinos no son igual que los cuerpos nuestros. Igual también los zapatos, son modelos distintos. Entonces, los modelos europeos pueden explicar superficialmente la conducta de lo que pasa en América, pero no la pueden explicar totalmente. Por ejemplo, se dice que los aborígenes son flojos, que tienen la tierra y no la trabajan. Entonces, siempre, lo comentamos la semana pasada, siempre se dice, ¿para qué quieren tierra los indios si cuando la tienen no la trabajan? Pero es que la mirada del mundo de los aborígenes americanos no es la misma que la mirada utilitarista con la que se manejan los europeos. Los europeos donde van piensan en instalarse para cortar bosques, para explotar las minas, para explotar la tierra, para criar ganado y sacarle provecho, aunque con eso hagan destruyendo el medio ambiente. Los aborígenes americanos buscan vivir en armonía con la tierra y no ven en la tierra como un bien que se puede comerciar, que se pueda vender, que se pueda explotar hasta el cansancio. Entonces, son modelos distintos, por lo tanto, entonces, para reflexionar respecto de la forma como vive América, su historia, cómo se explican los fenómenos históricos ocurridos en América, mucho no se explica con la categoría europea. Hay que entonces tener categorías propiamente americanas para entender lo que pasa en América y por qué pasan las cosas aquí en América. Entonces, eso es la preocupación central de todas las filosofías americanistas o latinoamericanas que nosotros podamos encontrar. Entonces, buscando entonces el origen de la filosofía latinoamericana un poco más preciso, podemos decir que respecto del origen de la filosofía americanista, hay dos líneas interpretativas posibles de seguir. Una es la interpretación que hace Augusto Salazar Bondy, lo que se conoce como una interpretación crítica. Augusto Salazar Bondy, en su libro Existe una filosofía en nuestra América, va a afirmar que América es un continente que ha estado siempre viviendo bajo una dependencia cultural y la filosofía no ha sido la excepción. Una filosofía latinoamericana auténtica nunca ha habido y no la va a haber mientras que no se superen algunas condiciones sociales, políticas y económicas que hoy día existen en América y que hacen imposible que un pueblo como nosotros pueda hacer filosofía. Lo vamos a ver a continuación eso en el debate que tiene Salazar Bondy con Leopoldo Sea. La segunda interpretación que hace, perdón, la interpretación crítica que hace Augusto Salazar Bondy tiene una mirada más social de lo que pasa en América. Contrariamente a la mirada de Leopoldo Sea, que es una mirada más intelectual. Leopoldo Sea se formó con su maestro José Gaos. José Gaos, los que saben algo de filosofía,
conocen a José Gaos porque fue uno de los primeros en traducir la obra Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Hay un libro de él que se llama el Ser y Tiempo, es una traducción suya, y fue el primero que tradujo esta obra del alemán al español. Y este José Gaos, español, era seguidor de José Ortega y Gasset en España, pero estuvo también militando en la República Española. Y cuando llegó la revolución, cuando llegó el golpe de Estado de Francisco Franco en España, José Gaos fue deportado porque se le negó la posibilidad de trabajar como profesor universitario, ya que por sus ideas republicanas era un elemento peligroso para el régimen franquista. Entonces tuvo que emigrar, tuvo que huir prácticamente de España y se fue a México. Y en México, México siempre le abre los brazos a los extranjeros. Recibió a José Gaos como profesor en una universidad y allí se quedó Gaos enseñando. ¿Y qué enseñaba José Gaos? Enseñaba el historicismo, que es la teoría de José Ortega y Gasset. Entonces, Leopoldo Seda Aguilar fue discípulo de José Gaos. Y él aprendió entonces él aprendió esta mirada historicista del mundo que viene de su maestro José Gaos, que a su vez la tomó de José Ortega y Gasset. Entonces, ¿qué dice Leopoldo Seda Aguilar con su mirada historicista? La filosofía latinoamericana existe desde que los habitantes de América comenzaron a reflexionar filosóficamente sobre su realidad histórica. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los criollos como también los indígenas han hecho filosofía en América. Desde el momento mismo en que nosotros pensamos en la posibilidad de una filosofía pensando que piense América, de ese momento existe la filosofía americanista. No es tan distinto a lo que piensan los demás. Entonces, para él, no es importante que los conceptos que usamos vengan de Europa. No, porque lo importante no es de dónde vienen las ideas, de dónde vienen los conceptos. Por ejemplo, empezamos a buscar la pregunta por el alma, o la pregunta por Dios, por ejemplo, en la filosofía. Sabemos que el concepto de Dios, que dicho sea de paso, es un concepto filosófico, no religioso. La filosofía se lo presta a la religión. Entonces el concepto de Dios es un concepto filosófico. Entonces cuando le aplicamos a los orígenes de América que ellos tenían dioses, estamos haciendo un uso abusivo de la palabra Dios o dioses, porque le estamos aplicando una categoría griega. Los dioses, los americanos, los orígenes americanos miraban a los dioses como entidades, como seres superiores, pero no con el concepto de Dios que tiene el hombre occidental. Esa es otra la mirada. Entonces, no, dice, para Ortega, esto, o sea, perdón, a Leopoldo Sea, eso no le importa. No importa que esos conceptos que vengan de Europa los apliquemos acá, no, eso no es problema. Lo que importa es qué hacemos con ellos, qué uso les damos. Y si esos conceptos los tomamos y los usamos para comprender el pensamiento americano, entonces sirve. No hay ningún problema a eso. Eso no le quita validez a la filosofía. Entonces, bueno, esto entonces hubo entre estos dos pensadores una gran discusión en los años 70. Se enfrentaron ellos en un gran debate y este debate duró toda la época de los 70. Se juntaron 3 veces y las 3 veces que se encontraron debatieron públicamente y fue un importante evento que fue también central en la formación de la filosofía americanista, pero fundamentalmente en la filosofía de la liberación. Todos son maestros que marcaron el nacimiento de la filosofía de la liberación. Por supuesto, entre otros hitos. Este es un hito solamente, pero uno de los importantes. Entonces, si nosotros buscamos, vamos a volver sobre el debate entre Salazar Gondi y Augusto Sea más adelantito con mayor detalle. Entonces, para cerrar esto de la filosofía latinoamericana como proyecto emergente, digamos entonces a manera de síntesis, que hay ciertos puntos, ciertas etapas que son claras para entender y diferenciar el proyecto de filosofía latinoamericana. Primero,
Para entender el pensamiento americanista hay que entender, no se puede obviar el pensamiento de las grandes culturas indígenas prehispánicas. Lo que ellos pensaron es importante. Cualquier filosofía que así pretenda llamarse filosofía americanista tiene que considerar lo que pensaban los pueblos prehispánicos. Yo defiendo esa postura así a ultranza. No se puede trazar en eso. Cualquier filosofía que se haga solamente pensando con las categorías europeas no me simpatiza, no me agrada, pienso que no es representativa de América si no se considera el pensamiento de las grandes culturas prehispánicas, como primer elemento. Luego en América llegó la filosofía escolástica, que hemos hablado, que marcó toda la ilustración, luego, perdón, toda la época colonial, luego la ilustración, luego las ideas que dieron origen a las guerras de independencia en América, que fueron la ilustración en una pequeña medida. Pero también algunas ideas del mercantilismo, algunas ideas anexas de la Revolución Francesa, también el ejemplo de Estados Unidos, que hizo su independencia también. Entonces, hay una cantidad de ideas que dieron origen a las guerras de independencia americanas también, y hay que considerarlas como hitos también en la filosofía americanista. No podemos prescindir de ellos tampoco. Los problemas acerca de la identidad americana, esos problemas que durante el siglo XIX y XX fueron un lugar de grandes discusiones. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos diferencia los americanos? Porque tenemos que tener nosotros también claro una pregunta importante, una pregunta clara. Le voy a contar una anécdota. Siempre se dice que los chilenos son los ingleses de América. No, todo lo más que es una tontera. Nosotros no tenemos nada de inglés. Entonces, los chilenos se ponen muy contentos cuando dicen que son los ingleses de América. No tiene ningún chiste para mí. Una vez estábamos en una conferencia, entonces un inglés que vino a hacer una conferencia, dijo que él estaba muy contento de estar en Chile porque le habían dicho que los chilenos eran los ingleses de América. Entonces, cuando me tocó intervenir, yo le manifesté que me parecía muy bien tenerlo aquí presente, estaba muy contento. Si nosotros éramos los chilenos los ingleses de América, entonces yo lo saludaba como un chileno en Europa. Y créanme que se sintió ofendido. Entonces nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y nos dicen que somos parecidos a los ingleses. Pero si a ellos le decimos que son los chilenos en Europa, no, ahí sí que ofensa. ¿No se dan cuenta? Entonces, ¿qué somos los chilenos? Los amigos argentinos dicen que ellos son italianos. Son descendientes italianos y que su sangre italiana, que no tiene nada que ver con los aborígenes, con los mapuches del sur de Argentina. Entonces, la pregunta entonces, ¿qué somos nosotros los americanos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? Es una pregunta que es clave en la filosofía americanista y que no puede faltar. ¿Ya? Preguntarnos qué somos, qué nos hace distintos a los europeos, por ejemplo, a los asiáticos, a los estadounidenses, a los canadienses, a los rusos. ¿Qué tenemos nosotros, culturalmente hablando, que nos hace ser distintos? Claro que tenemos muchos elementos, pero esa es parte de una reflexión que la filosofía americanista no puede obviar también. Y de igual manera también una filosofía americanista no puede obviar que vivimos en un proceso, en una dependencia cultural, política y económica. Como dirá Salazar Bondi, como ya lo veremos, nosotros no podemos alcanzar un nivel de desarrollo si antes no rompemos con esta dependencia cultural. Nosotros vivimos pendientes de lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos. Se reparten los Óscares, se reparte entonces, y todo el mundo en la tele pendiente del reparto de los Óscares. Hay una elección en Estados Unidos, toda la prensa atenta a lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos está presente cuando hay cambio de mando en Perú, por ejemplo, quiénes van a gobernar. Tanto transmitiendo todo el día la elección de Perú. No les interesa, no se preocupan ellos de esas cosas. No es preocupación. ¿Por qué? Porque ellos no dependen de nosotros dependemos de ellos. Respecto a lo político también. Ya se invade un país de América, se le pone bloqueo económico a otros países, se dice a este usted puede comprar esto y esto no lo puede comprar. Hay sanciones económicas para los países americanos. Entonces, somos dependientes de la cultural, política y económicamente de Europa. Entonces, no podemos tener un pensamiento que sea independiente si antes no resolvemos estos problemas que son claves.
Somos dependientes culturalmente, políticamente y económicamente de las grandes potencias. Imagínense ahora, por ejemplo, con el asunto del petróleo. Hay una guerra en el Medio Oriente, todo el petróleo subió. Nosotros pagamos las consecuencias porque tenemos una economía que es dependiente. Hay una guerra entonces en el Medio Oriente, sube el petróleo y todos pagamos las consecuencias. ¿Y qué tengo que yo con la guerra que pasa en el Medio Oriente? Es que ellos venden el petróleo y el petróleo está sujeto a los vaivenes del mercado. ¿Te das cuenta? Entonces, somos una economía dependiente. Entonces, ninguna filosofía que sea americana puede obviar estos 6 temas que he mencionado. ¿Ya? Eso también, por favor, le pido que se lo guarden por allí en alguna parte, muy clarito en su mente, porque sin eso la filosofía, una filosofía americanista no está completa. Entonces, la filosofía latinoamericana, entonces la tenemos que entender como el resultado de un largo diálogo, de un largo proceso entre las herencias indígenas, europeas, afroamericanas y todas las demás culturas que han llegado a América, además de las experiencias históricas que ha vivido nuestro continente. Cualquier filosofía latinoamericana que no considere alguna de estas ideas no está completa, le falta una parte, está obviando una parte, una filosofía que hable muy bonito de América, pero no abarca el tema de la dependencia económica que tenemos de la potencia del norte, por ejemplo, está dejando de lado, le está haciendo un guiño al dominador, no está enfrentando esa parte del problema que es una parte urgente, que también tiene que atreverse. Si va a ser filosofía americanista, tiene que ser valiente y enfrentar la realidad que tenemos en América y con todo lo que ello significa. Bajo las condiciones actuales, nunca habrá una filosofía americanista. Así es, declaro esa la Monti. Y también hay que considerar que somos una comunidad desintegrada. Lo dije la primera vez que estuvimos conversando acá. Yo le hablaba a ustedes que mientras los países americanos no nos juntemos, no formemos una confederación de países, mientras no hagamos una organización que sea propiamente nuestra, para cuidarnos entre nosotros, defendernos entre nosotros mutuamente y plantar un frente común, cerrar nuestras fronteras, decidir nosotros mismos qué vendemos y a qué precio lo vendemos, cuando nosotros sigamos haciendo abiertos y que cualquiera entre y saque aquí lo que quiera, vamos a seguir siendo un continente alienado, nunca vamos a alcanzar un desarrollo pleno, nunca vamos a alcanzar la filosofía liberadora que América necesita. Uno de los grandes problemas es esta desintegración en que vivimos. Cada país vive por su cuenta y además vivimos en rencilla unos con otros, como si peleando entre nosotros. Claro, dice Napoleón, divídelos y vencerás. Nosotros estamos divididos, peleando entre nosotros, y ese es el terreno fértil para que las grandes potencias se aprovechen, nos venden armas, promueven la guerra, peleen, no, cabrón, nosotros les vendimos bombas, les vendimos aviones. Peleen, no, muchachos, no se hagan ningún problema, aquí nosotros los apoyamos y les vendimos. Entonces, mientras le vendimos a ustedes, le decimos lo mismo a los del otro lado. ¿Ya? Entonces, no hay una filosofía americanista mientras que América no sea capaz de juntarse, de unirse en un solo frente, un solo continente, romper con esta comunidad desintegrada que tenemos hasta hoy día. Tremendo el pensamiento de Salazar Monte, hay que verlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque aquí en este librito pequeñito hay dinamita. Bueno, entonces, como ustedes comprenderán, estas propuestas de Augusto Salazar Bondi sacaron ronchas en todas partes del mundo, tanto en lo político como en lo diplomático. Hubo por ahí algunas molestias en personas porque salían mencionados de manera indirecta, se sintieron muchos tocados por estas palabras. Entonces, el mexicano Leopoldo Sea sacó un librito nuevo el año siguiente, 1969, después de leer el libro de Salazar Bondi. Este libro se llama La filosofía americana como filosofía sin más. Y él se propuso en este libro contestar a las cuestiones que había planteado por el filósofo, que había planteado este filósofo peruano Augusto Salazar Bondi. Se produjo gran expectativa que todos esperaban lo que iba a decir Leopoldo Sea. Veamos entonces si van a ser tan diferentes lo que se plantearon unos a otros o la diferencia que hay de fondo. La primera cuestión que se plantea Salazar Bondi es que si hay una filosofía en América, y dice Leopoldo Sea que sí, mientras
Salazar Bondi dice que no hay una filosofía en América que sea auténtica, dice Salazar Bondi que sí, que ha habido una filosofía en América, hay una tradición filosófica que auténticamente latinoamericana, que no se debe ignorar, que ha habido desde el comienzo de las culturas, desde las culturas precolombinas, ha habido una antropología, ha ido pasando una filosofía después, ha habido una preocupación por los grandes temas del hombre, de la sociedad, de la ética, del comportamiento. Ha habido también problemas por la cuestión política, la cuestión religiosa, ha habido un pensamiento. Entonces, en América ha habido filosofía y hay también una historia filosófica en América que no se puede ignorar. Recuerden que él ve la filosofía desde el punto de vista historicista. Entonces, ha habido una historia desde de los primeros tiempos inmemoriales. Hay un pensamiento que es propiamente americano y que las filosofías que llegaron a América hicieron un pensamiento americano con la filosofía traída de Europa. Y ustedes pueden ver que eso es así porque la Ilustración tomó la filosofía europea de la Ilustración y la aplicó en América y propuso lo que propuso en la guerra de independencia y todo lo demás que ocurrió en América. Ya, entonces ahora dice Leopoldo Sea, esta filosofía que hay en América en, puede que no sea tan original como lo que pretende Salazar Bondi, que sea una filosofía propiamente americana. Dice, toda filosofía es siempre una reflexión situada. ¿Ya? Es decir, toda filosofía se forma en un contexto, en una realidad histórica concreta. Entonces la filosofía que se ha hecho en América es filosofía porque se ha hecho acá, está situada en América y aquí se ha hecho y con con todo lo que pueda tener, es una filosofía americanista y no se puede ignorar. Todas las filosofías, dice Leopoldo Sea, toman ideas de otras tradiciones filosóficas. Hasta la filosofía europea es heredera de la filosofía griega, de la filosofía romana, del pensamiento cristiano. Por lo tanto, entonces, tomar ideas europeas no hace que la filosofía americana sea inauténtica. Si se hace en América y es parte de un contexto histórico, esa filosofía que se haga es filosofía americanista, aunque esté hecha con categorías europeas. Entonces, la filosofía latinoamericana para SEA sí existe. ¿Por qué existe? Porque esta filosofía responde a problemas propios que son de América. La reflexión que ha habido, por ejemplo, respecto a la identidad cultural, que es un gran tema que preocupa a los pueblos americanos. Mientras esta filosofía, este pensamiento se haga, ha habido filosofía latinoamericana si se hace una discusión respecto a la identidad cultural. También hubo el planteamiento de los problemas de la colonia y la independencia, las relaciones con Europa, la construcción de las naciones nuevas. La filosofía en América ha participado de todos estos eventos. Por lo tanto, estos eventos, la filosofía ha estado en estos eventos y no importa que sean categorías tomadas de Europa, lo que importa es que la filosofía ha estado aquí, ha participado de las cuestiones históricas de América, por lo tanto, es una filosofía americanista. Ese es el planteamiento que tiene Leopoldo Sea respecto del primer punto. No está de acuerdo con Salazar Bondi. Para él sí existe una filosofía americanista. Entonces, dice él, la filosofía no tiene nacionalidad. Toda filosofía es una reflexión y que es universal. No importa que se haga desde una situación histórica concreta. La filosofía que se haga en América va a ser filosofía universal, porque está pensando en los temas de América, pero la filosofía, por el solo hecho de pensar, de reflexionar, plantea ideas que son válidas para todos los seres humanos. Entonces, la reflexión para él es universal. Por lo tanto, cualquier filosofía que aquí se haga va a ser filosofía para el mundo, no solamente para América. Por eso él dice que una filosofía americana como filosofía sin más, así se llama su libro. La filosofía americana como una filosofía sin más. Es decir, una filosofía que es filosofía. No le pongamos apellido. Lo que nosotros hagamos aquí va a ser filosofía. Está hecha en América, toma los problemas americanos, ¿ya? Entonces filosofía americana. Aunque esté insertada en la tradición universal del pensamiento. El hecho mismo de tomar los problemas de América hace que sea filosofía americanista. Por lo tanto, entonces, en América ha habido filosofía. La segunda cuestión que plantea Salazar Bondi, ¿cómo debe ser la filosofía latinoamericana para que sea auténtica?
Aquí se declara que la filosofía tiene que colaborar en el proceso de terminar con el subdesarrollo y la dependencia, ayudando a transformar la realidad de manera radical. Fíjese en este punto. SEA le da trabajo a los filósofos. No queremos filósofos de escritorio. No queremos filósofos que estén reflexionando en el Olimpo. Queremos filósofos que hagan filosofías, que ayuden, que colaboren con este proceso de terminar con su desarrollo que viven los pueblos americanos, que termine con la dependencia económica, política, cultural. Entonces, la filosofía americanista tiene que transformar la realidad. En ese sentido, entonces, no está tan de acuerdo con Salazar Bondi, no está tan en desacuerdo. Yo diría que hay una coincidencia ahí. Y respecto a la tercera cuestión planteada, no solo se debe pensar en América Latina y sus habitantes como tema u objeto específico de la reflexión, sino que el pensamiento americano tiene que pensar todos los problemas que tiene América, trabajarlos, no se pueden eludir, resolverlos, hacerse cargo de su desarrollo, hacerse cargo de la dependencia, buscar reflexionar para resolver estas cuestiones, y de esa manera también esta filosofía va a ser un modelo para Europa, porque en esos países donde haya también la situación que vive en América, si a otros continentes, a otros países que tengan una situación similar, esta filosofía les va a servir. Entonces el filosofar tiene que ser entonces para resolver los grandes problemas que tiene América y servir también de modelo para otros lugares del mundo. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí con las tres ideas que hemos planteado, que la diferencia que hay entre el debate entre Salazar Bondi y Leopoldo Sea no es tan radical. Hay desacuerdo en el primer punto, en el sentido de que dice Salazar Bondi que en América no ha habido filosofía, no ha habido filosofía americanista, y Leopoldo Sea dice que sí la ha habido. Pero en las demás cuestiones concuerdan. Entonces este debate tiene una tremenda proyección, porque ambos pensadores coinciden, ya por lo menos en dos puntos. Toda filosofía que pretenda ser auténticamente americana tiene que considerar los temas que aquí se ha plantado tanto Salazar Bondi como Leopoldo Sea Aguilar. Bueno, esta polémica como de que plantearon estos dos personajes se dio en un primer encuentro que tuvieron estos dos pensadores, se encontraron en un congreso y ahí debatieron en público. La gente asistió como muy abiertos a la discusión. Después se encontraron en dos encuentros más. Uno de ellos fue en Argentina, donde también debatieron sobre las mismas cuestiones. Y siempre manteniendo lo que yo le había planteado acá. Un desacuerdo en el primer punto, pero son desacuerdos de matices. En las dos cuestiones generales están con muchos acuerdos. ¿Ya? Solamente el matiz de la primera, que uno dice que no hay filosofía en americanista, y otro dice que sí la hay. Bueno, eso sería lo que tenía planeado para ustedes el día de hoy. Espero haber sido claro con mi planteamiento. La próxima clase entonces vamos a ver la filosofía de la liberación. Vamos a ver también la posibilidad o sea, vamos aquí entre nosotros reflexionar sobre la posibilidad de incorporar algunas ideas de las culturas originarias al pensamiento americanista. Ese es el desafío para la próxima clase. Les agradezco mucho la atención y ahora sí los dejo invitados a que puedan preguntar algo, comentar lo que haga falta. Estoy atento a lo que ustedes puedan o quieran conversar. Pensé que mi garganta no me iba a acompañar, pero me acompañó. Don Carlos. Sí, buenas noches, doctor Merardo, doctor Evelyn y demás compañeros.
ha habido algunos saltos en la transmisión, entonces, por ejemplo, en el momento de la anécdota, no, al menos yo no la escuché por completo. Ya, Si me la puede repetir un momento. Y ya, también cuando estábamos más jóvenes circulaba una anécdota similar, pero con los hermanos argentinos, ya. que afirmaba que un argentino era un inglés que habla castellano con acento napolitano. Ya. Entonces, creo que va más o menos por lo mismo, pero fue mejor la salida que le di a usted. Claro. Es que la idea es que nosotros nos comparan con europeos y nos sentimos felices. Entonces, el inglés dijo que nosotros dijo que se sentía contento de estar con nosotros en Chile porque nosotros éramos los ingleses de América. Entonces, cuando yo hablé, yo les dije, entonces estoy contento de que esté aquí un inglés que son los chilenos de Europa. Y ahí fue donde él se enojó, le pareció ofensiva la comparación. Entonces, esa es la anécdota que, Ah, la anécdota es que si a nosotros nos dicen ingleses de América, nos tenemos que sentir contentísimos. Pero si yo le digo que a él es chileno de Europa, eso es una ofensa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es claro. horizontal el asunto, pues, ¿ya? También dicen los argentinos que ellos no Sí, defienden. dio a conocer su complejo de superioridad, pues. Claro, claro que sí, claro que sí. No, yo desciendo de los mapuches, así Se que delató. sí, yo desciendo de los mapuches. Bueno, y con respecto a la clase, la conclusión más importante es que está todo prácticamente por hacer en cuanto a la construcción, a la formulación de una verdadera filosofía hispanoamericana o americanista. Así es, Pienso yo, pues, estamos todavía rezagados en sí, cuanto a este compromiso. Pero sí ha habido, no solamente en la filosofía pura, por decirlo así, sino también en la economía, en la sociología latinoamericana, ya usted nombró la teoría de la dependencia y vamos a ver la filosofía de la liberación. Creo que han sido aportes muy importantes, el estructuralismo también, el desarrollismo, etcétera. Quizás no muy elaborados, pero sí han sido explicaciones importantes y creo que en el resto del mundo se han tomado en cuenta. Aquí tenemos un filósofo venezolano muy importante que ha sido Ludovico Silva. Creo que es el filósofo venezolano más citado en, en inglés y en otros idiomas. ya, Ha sido importante, pues, con con su idea de la plusvalía ideológica. ya, no lo Es decir, conozco. que sí hemos contribuido a la filosofía mundial. Siempre hay que buscar un punto medio, pues, entre la misma filosofía grecorromana también o judeo-cristiana también se alimentó de la filosofía oriental o la filosofía de los persas, hindú, etcétera, pues. Creo No, que pero en verdad no lo yo conozco. comulgo con eso, que es una sola la filosofía. Sí, no lo reconocen sí la influencia de las culturas orientales. No lo reconocen. Sí. Bien, don Carlos, pues muchas gracias por su comentario, por su participación. Si no hay más, entonces nos vamos a descansar. La idea mía es dejarle a ustedes este desafío. ¿Ya? Hay que hacer una filosofía americanista ustedes tienen que reaccionar, tienen que despertar. Y cada uno de ustedes en sus países ser también un estudioso de la filosofía y promover que haya una filosofía americanista, seguir trabajando en esta manera incansable. Algún día lograremos. Yo pienso en mi mente, Promover la autonomía filosófica, sí, vamos a llamarlo sí, así. sí. Yo no dejo de pensar en América como un solo continente, Que se ya unidos todos juntos y recupere, defendernos que juntos. recupere la salud. Sí, así es. Bueno, gracias. Sí, para el miércoles va a estar ya muy bien. Muchas gracias a todos por su participación esta noche.
Nos vemos entonces el miércoles para la clase final. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que se recupere pronto. Gracias. Muchas gracias.